Hola, hola, mis seres mágicos. Pues el día de hoy, en este en vivo, nos encontramos de manteles largos porque estamos trayendo de nuevo a mi gran maestro, el maestrocito. La verdad es que estoy muy contenta. El día de hoy vamos a estar tocando el tema de la baraja española, su origen, cómo se usa, por qué usamos cierta cantidad de cartas y muchas cosas muy interesantes. Como siempre, se nos desvía la plática y platicamos muchas generalidades, cosas muy interesantes, la magia en los hombres, la magia en las mujeres y muchos temas más sumamente interesantes. No se lo pierdan porque de verdad está increíble, de verdad yo amo al maestro, entonces por favor no se lo pierdan y por favor muchos comentarios para que siga queriendo venir el maestro con nosotras y con nosotros. Gracias, gracias mis seres mágicos, no se lo pueden perder. Psicología y magia con Achiram presenta Hablando con el maestro Sito de la baraja española. Nos encontramos de manteles largos nuevamente porque tenemos aquí a una persona que yo admiro, quiero, porque ya lo quiero y lo respeto muchísimo. Maestrocito, bienvenido de nuevo aquí a este canal. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti por por seguir pensando en mí, por seguir pensando en mí para tu canal. Y para mí es un gusto estar contigo y con todos los tuyos. Y de paso ya también todos los míos que vengan. Y estaremos todos unidos, estaremos todos juntos. Y espero de que os guste de lo que vamos a hablar hoy. Sí, es un tema bien interesante. El tema que vamos a tratar hoy, pues, es la baraja española, que ya habíamos hablado de esto previamente el maestro y yo para tratarla con ustedes, porque es muy interesante. Finalmente es un oráculo muy utilizado y se dice que muy preciso. ¿Qué nos puede decir, maestro, sobre esta baraja? Bueno, la baraja española es la finalización de una herramienta, bueno, la finalización de momento, con el tiempo no sabemos a dónde llegaremos, pero de momento es una herramienta que utilizamos ahora actualmente, pero que tiene unas raíces. Se supone que hay dos caminos que no están muy bien definidos porque no hay suficiente información y no hay suficiente detalle, como es que los antecesores de lo que es la baraja española, hablando de ella no como juego, sino como herramienta de evidencia. Los antecesores se suponen que hay dos caminos. Hay un camino que es el de Egipto. Por ahí podemos mirar de que hay vestigios, pero no tenemos una baraja física ni como la española ni como la de Marsella, que es anterior a la española. La española es una derivación del tarot de Marsella. Entonces, ahí vienen los primeros vestigios que se supone que hay, sí hay, como si fueran cartas diseminadas, pero no es tan completa la baraja, por un lado, y después por otro lado en Turquía, en la parte de Estambul, que también hay restos de eso, de vestigios que indican de que eso está muy relacionado con lo que es sobre todo con el tarot. Después de ahí, estamos hablando primero de unos 2000 o 3000 años antes de Cristo, en la parte de las pirámides de los egipcios, y después estamos hablando de aproximadamente 300, 400 años después del nacimiento de Cristo, los vestigios que hay en la parte de Turquía y Estambul. Y después, a partir del siglo XII y XV, entre el XII y el XV, ahí no se ponen muy de acuerdo. Empieza sobre todo en Francia, la parte de Francia, la parte de París, es donde empieza todo el movimiento quizás también en aquel momento, 1500, 1600, llevábamos 200 años que habíamos colonizado América, teníamos una potencia, se había convertido Europa en una potencia fuertísima. Venía todo el oro de América y se había convertido en un ciclo muy importante a nivel industrial, lo que es los negros de África, la esclavitud, hacer negocio en América y
volvía a Europa en forma de dinero, de economía y entonces en aquella época, justo en esa época, fue cuando fue el principio del boom por las pirámides, aquí sobre todo en Europa fue horroroso, el boom duró 200 o 300 años, todavía la gente está muy atraída por ese mundo, pero aquí en Europa especialmente en aquellos años fue horroroso. De ahí viene las primeras teorías, porque además donde se encontraron las cartas es esto lo voy a tener que mirar, porque no me acuerdo, se me va el nombre, y es las cartas se encontraron en un templo dedicado al dios de la magia que tenían los egipcios. Eso es la parte de Egipto. Y en la parte de Estambul venía por los mamelucos, se llaman mamelucos. Dime. No, está muy interesante, o sea, lo de Egipto, o sea, yo conocía esta parte de Egipto, pero esto que me decía usted de los mamelucos, no, por eso me sorprendí, porque dije, oh, esa sí no la conocía. Yo ya estoy casi teniendo una conexión contigo de que cuando yo te vea que levantas una ceja, dices, quiero decir. No, la verdad es que sí tenemos muy bonita conexión y me encanta, pero continúe porque estoy fascinada, dígame. No, esa es la segunda vertiente de donde se piensa que es el origen de donde vinieron las cartas. Las cartas a nivel de herramienta, como estoy diciendo, como si fuera una herramienta más que podemos utilizar dentro del esoterismo. La parte de Egipto a mí, por ejemplo, me encaja más, me encaja bastante más porque es como una línea más directa en el sentido de que los vestigios, los restos que se han encontrado fueron encontrados en un templo dedicado a la magia. Entonces, salta a la vista de que alguna conexión tiene que haber. En la parte de los mamelucos, ahí es más difícil porque ahí cuando aparece. No me sé bien la historia, pero es por una historia de amor, de poder y de amor. Y hay una mujer metida por medio, cuentan unas historias por un lado, de que la mujer empezó a utilizar la magia. Siempre se ha hablado realmente, siempre se ha utilizado mucho la imagen de la mujer de siempre, en la Biblia, con Eva, o Lilith, o con otras, que tú te pones en cualquier creencia diferente y siempre a la mujer se la ha utilizado como la instigadora de vamos a hacer algo malo. Que realmente te digo una cosa, es más divertido. Sí, definitivamente sí. Pero fíjese que a mí lo que se me hace, perdón, me voy a salir dentro del tema, pero lo que se me hace interesante de esta parte de la mujer es que la relacionan mucho con la magia y precisamente por eso la estigmatizaron desde mi punto de vista, desde lo que yo he estudiado, se Es envidia, estigmatiza mucho porque, perdón. que es envidia de los hombres. O sea, sí, pero además es el hecho de que al estigmatizar sus creencias de magia y como somos más sensibles a ese tipo de cosas regularmente, por eso yo creo que también ese estigma viene de ahí, de la famosa bruja, ¿no? No sé, es raro que digan el brujo, siempre dicen la bruja, ¿no? Y la bruja del cuento y la bruja de no sé qué, porque se estigmatiza junto con la mujer la magia, y así como esa cosa, como esa parte de unirlas, se estigmatizan varias cosas, ¿no? Los sentimientos, Y bla, bla, bla. todo, además, es un estigma, además, negativo. O sea, Sí, es claro. poner algo, una pegatina, una marca, a partir de ahora, malo para eso. Es una forma de las cosas malas las vamos a unir y las hacemos más grandes y son más vistosas. Eres mujer, eres bruja, y vas poniendo capas malas, y eso es la historia, que es lo que tú estás contando. Yo lo veo de manera energéticamente, lo veo muy, muy diferente. Yo, por ejemplo, para mí, la magia tiene color, tiene aroma, tiene aire de mujer. No tiene otro aire. La tierra, la madre, es la que nos da todo. Después, a nivel biológico, incluso si lo piensas, la mujer es la que da la vida. Es la que cuida realmente, es la que mantiene, es la que
Lo que pasa que al hombre sí, pobrecito de nosotros, que muchas veces nos ha caído también nuestro propio estigma. Nosotros también tenemos nuestro propio estigma, cada uno al final tiene el suyo. Y al final eso habría que valorarlo, de erradicarlo y quitarlo, y que eso no debe de existir. Eso es algo que nos han ido enseñando desde pequeños, no de ahora, que eso lleva, yo creo, milenios con el hombre, lleva esa historia, lleva milenios con el hombre, y no hay más magia en el hombre que en la mujer. La magia es magia, y la magia no tiene, yo no la veo que porque seas hombre o seas mujer tengan más o menos capacidad. La capacidad está aquí y aquí, en el corazón y en la mente. Sí, definitivamente comparto completamente esa idea, pero yo siento, no sé si en su experiencia, pero sí siento que las personas que se acercan más a la magia en esta época son las mujeres, porque les dan, como dice usted, ese estigma, ¿no? Los hombres tienen que ser fuertes, trabajadores, tienen que ser proveedores, y entonces no tienen ese tiempo de investigar, de hacer su propio trabajo de conciencia. Esa es una realidad. Yo lo digo mucho. De hecho, tengo un video hablando de eso, de que realmente ese es el estigma o eso es lo que carga el hombre, ¿no? El hecho de que no puede, o sea, quien se dedica a desarrollarse a él mismo internamente, espiritualmente, es mal visto, a menos que seas un Claro, sacerdote. tienes que abandonar muchas cosas, igual que a lo mejor a la mujer, como ya tiene ese estigma, pues si lo hace, la vamos a perdonar porque es bruja, es mujer, es bruja. Pero a un hombre es más difícil, porque dentro de este mundo un hombre dice, ¿brujo? ¿Brujo o estafador? ¿Qué eres tú? Sí, sí, definitivamente. Y definitivamente ese es otro hecho, que se conjunta mucho esta parte de la necesidad de proveer y por eso se ve esta parte de que, pues, que son estafadores y no sé qué, pero en realidad es porque ahí está, o sea, literal lo que usted dice, este estigma a los hombres de tú tienes que proveer, de tú tienes que tener, de tienes que ser el fuerte y eso transmite la mayoría de los hombres, aunque se dediquen a la magia. Sinceramente creo que es de las primeras personas, de los primeros hombres que conozco que transmite una vibra diferente, porque realmente los hombres que yo conozco tienen que romper completamente como usted con los estigmas para poder abrir ese caparazón. Los demás están como que tratando de buscar la manera, pero dentro de su caparazón, y así no lo van a lograr, o sea, así realmente no van a tener esa conexión. En cambio, usted abre ese caparazón a decir, yo rompo este estigma y busco esa conexión, no importa si sea la madre tierra, no importa si es, sino que busca esa parte. Claro, es que, verás tú, yo no lo sé tampoco. A mí lo de maestro, me cuesta mucho trabajo de decírmelo yo a mí mismo. Además, me da vergüenza. Sí, realmente es así, no es. Me gusta mucho que me lo digan, ¿no? A quien no le gusta que te digan cosas bonitas y cosas que te eleven el ego y me lo llevan diciendo muchos años, no es de solamente ahora, llevan muchos años diciéndomelo. Pero realmente es lo que tú dices, al final, como tienes esa conciencia de que ya de alguna manera has pasado esa etapa en la que has roto ya ese caparazón, como tú cuentas, después vienen más cosas, porque después primero rompes el caparazón, pero después vienen otras cosas diferentes y viene sobre todo la honradez y viene la sensación de que vas a sentirte mal en muchos momentos, muy mal, porque para mí no me llaman cuando, bueno, también, ¿no? Porque hace poco mi cumpleaños. Pero lo normal que quien hable conmigo, quien se ponga en contacto conmigo, es porque tiene un problema. Y tiene un problema grave. Y tú ya tienes que estar preparado para eso y que eso va a ser, eso es lo que te tiene que mover. Entonces, el que a los hombres le cuesta más trabajo, creo yo, siguiendo la estela que estamos dejando, que nos estamos yendo de las cartas, ahora la retomamos. Pero a los hombres nos cuesta más trabajo porque tenemos menos capacidad porque nos han enseñado menos eso. Nos ha enseñado, la mujer muchas veces a lo largo de su vida tiene que hacer varias metamorfosis. La metamorfosis de pasar de niña en su casa cuando tiene que meterse, en la mayoría de las veces, en un mundo diferente con el marido que elija.
ahí la vida cambia totalmente. Después la maternidad, que la tenéis vosotras, nosotros no la tenemos, eso tiene que ser también una ruptura de caparazón, como tú dices, impresionante. Entonces, claro, vosotras estáis más acostumbradas a romper, para seguir luchando, para seguir avanzando, porque si no, entonces seguiría siendo la niña que era cuando vivía con tu padre, cuando tenías 15 años, y tú ya no, hablo por ti como hablando en general, ¿no? Y ya no eres nunca esa mujer. Tú, la mujer tiene más facilidad, yo lo veo así, a nivel energético. La mujer, yo veo, tiene una facilidad muy grande, bueno, muy grande. No es facilidad, a lo mejor es impuesta, pero es la realidad de que en una misma vida vive hasta 4 o 5 vidas, puede vivir diferente. La vida de pequeña, el hombre no. El hombre, la mayoría de los casos, al que se le cría como macho, si está en una familia acomodada de dinero, eso va a continuar, eso es lo que va a tener. Se le va a buscar la mujer sumisa, él va a continuar con la estela que le han dejado. Todo eso, por la parte del hombre, se continúa muy bien las antiguas tradiciones familiares que hay, se van perpetuando mucho. La mujer no. La mujer se tiene que tragar de dónde viene y a dónde va. ¿Entiendes? El hombre va imponiendo su dirección y su energía. Entonces, claro, a la hora después de saber manejar las energías, es tan diferente, hay que enfocarlo de manera tan diferente. A vosotras, nada más que le ponéis un poquito de empeño, la que le gusta y verás tú, no es todo es tan fácil, ¿no? Pero de manera muy general, a la mujer le cuesta menos trabajo, y esto ya no, yo no lo digo por ponerle un estigma, pero es la realidad, le cuesta menos trabajo, pero es porque es que estáis acostumbradas a romper barreras a lo largo de vuestra vida, es que es algo natural en vosotras, porque os tenéis que ir adaptando cada cierto tiempo. Y el hombre no, el hombre es más lineal. Así Sí, lo veo. además es cultural, no, es muy cultural, tiene toda la razón, también psicológicamente es exactamente lo mismo, es muy cultural también porque a nosotras nos dan ese cambio, tú vas a cambiar y desde niñas te enseñan a que tú vas a estar cambiando constantemente y que va a haber cambios, incluso en la parte física, pues nosotros cambiamos físicamente más que ustedes, entonces eso es un cambio que nosotros nos tenemos que ir acostumbrando. Además, la parte espiritual también está por ahí. ¿Quiénes son las que llevan a la iglesia? A las mujeres. ¿Quiénes son las que enseñan, educan toda esta parte? A las mujeres. O sea, realmente, y yo nunca he estado en contra de la iglesia porque finalmente es algo que te va haciendo crecer tu espiritualidad y si lo tomas de la manera correcta, no, hombre, creces un montón. Pero sí, o sea, el problema es cuando ya empiezas a fanatizarte de ciertas cosas, ¿no? Pero sí, definitivamente eso es 100% real y es como dice usted, cultural, físico y tiene varios aspectos que se han ido conjuntando para que hoy día sea así. Ahí está, y además sobre todo también que con las mujeres lo que yo veo es que de alguna manera soy más adaptativa. Las mujeres os adaptáis mejor a casi todo. Después, a mí me hace mucha gracia porque después, bueno, yo creo que a ti también te pasará al nivel tuyo, es muy diferente tratar con una mujer a tratar con un hombre. A la hora de ayudarlo, ¿eh? Estoy hablando, Sí. ya no a lo que estamos hablando, ya cambio, entro más en las tripas. Es muy diferente, muy diferente. A una mujer, bueno, todo tiene su porqué y todo tiene también sus niveles, que tampoco todas las mujeres son iguales ni todos los hombres son iguales. Pero de forma general, de forma muy general, a mí con una mujer me cuesta muy poco trabajo que me entienda y con los hombres me cuesta mucho trabajo que me comprendan. Me cuesta mucho trabajo. Infinitamente, vamos, te podrías decir no en 50, un 90% de diferencia entre los hombres y las mujeres. Sí, definitivamente, como le digo, es cultural todo esto y va muy relacionado con esto que a nosotros nos acostumbran a esta parte del cambio y por lo tanto a la adaptación. O sea, casi que dicen desde que naces, o te adaptas o no vas a poder, o sea, no vas a vivir bien en sociedad, ¿no? Porque finalmente te van dando cambios y te van dando, y cada mes vas a tener un cambio y que los años vas a tener un cambio y te tienes que ir adaptando y vamos a hacer más femeninas y, o sea, todo este tipo de cosas son lo que
como usted dice, a nosotros nos acostumbran más a todo esto y de igual manera, como dice usted, como pacientes, igual en la parte psicológica es exactamente lo mismo. Además, regularmente los hombres que llegan a terapia son casi obligados, mientras que las mujeres que llegan a terapia llegan muy por voluntad o bien orillados los hombres. Entonces, los problemas que traen son mucho más fuertes. Es que el primer paso para solucionar un problema es aceptar que tienes un problema. Y eso no crea. Las mujeres lo aceptan con mucha facilidad y esa es la primera diferencia que veo yo. Y te hablan y te lo cuentan abiertamente, te dicen, tengo un problema. Y tú le preguntas, ¿qué problema tienes? Y a unas te lo cuentan todo el tirón, a otra hay que sacarlo con más cuentagotas. Ya depende de la persona, pero lo que es aceptar el problema, la mujer a mí ya me abre el camino porque me dice, tengo un problema y quiero solucionarlo. El hombre no, el hombre me está pasando esto, no sé por qué será, me está pasando lo otro, no sé por qué será. ¿Será que me están haciendo esto a alguien? ¿Será? Y muchas veces, la mayoría de las veces, yo se lo explico a todo el mundo, que el 50% de los movimientos energéticos que tenemos en nuestra vida, yo diría más del 50, pero vamos a dejarlo en el 50 para no pelearme con mucha gente, viene desarrollado por nosotros mismos. No viene tantas cosas de fuera como hoy en día se ve en internet, que te partes una uña y ya te han echado una maldición, o te caes en la calle y te tropiezas y ya te han hecho un entierro, o te han hecho una vela negra, o no es tan fácil, ¿no? Crear una energía fea y horrible, primero tienes que haberla vivido y tienes que haberla sentido y haberla tenido en tu... Lo estoy diciendo también de paso, al final no vamos a hablar de las cartas. No importa, hacemos otra videollamada, eso es lo de menos. Está bien interesante. Pero aparte, para cuando la gente piensa que porque tú tengas un deseo de maldad contra alguien, tú con eso ya vas a conseguir algo, la gente está muy confundida. Las cosas se manejan bien o porque la comprendas bien y la entiendas bien o porque la hayas vivido. Porque te haya pasado a ti, porque la hayas sentido en tu propia carne. Y entonces es más fácil a nivel energético poder volver a reproducir esa energía. Es muy doloroso, porque por eso a todo el mundo yo le explico que la gente que no se asuste tanto, que cuando alguien te diga lo que tienes es algo que te han hecho mal, o es, primero un poco de calma, primero relajación, vamos a respirar y a pensar con calma si nos hemos puesto nerviosos, y el siguiente paso es analizar ¿por qué piensas eso? ¿Qué es lo que pasa alrededor tuya? ¿Ha habido algún cambio? ¿Ha pasado algo importante en tu vida? Eso es muy importante que la gente se lo olvida. Y a lo mejor no tiene nada que ver a nivel de la mayoría de las veces, te digo, no tiene nada que ver ni con una magia negra, ni con nada. Sí es verdad que nos dedicamos mucho hoy en día, pero eso lo ha habido toda la vida. Lo que pasa es que ahora cuando ya entras dentro de este mundo se hace muy evidente, ¿no? Pero de meter susto, de meter miedo, antes te llamaban por la noche 4 veces al teléfono y te colgaban y te cagaba vivo. Ya estoy diciendo palabras. No, sí, fíjese que eso que dice bueno, en el video de los peligros de la magia hablo de varias cosas, pero creo que esta parte me faltó y es bien interesante, de como usted dice, nos quita esa responsabilidad de nosotros estar creando ciertas cosas y pensar que todo viene de afuera. No es que me hicieron, es que me dieron, es que me están, pero no me estoy, como yo le decía al principio, yo siempre he creído que no te pueden hacer nada, aunque todos lo estén intentando, si tú estás en ese equilibrio. A lo mejor pasan algunas cosas a nivel, pero como el responder de tu parte va a ser diferente, no te va a poder dañar realmente. Es la mejor estrategia.
Exacto, o sea, justo esa es otra de las cosas, ¿no? Y se ha manejado, y es que más bien ahorita es más visible lo de la magia, ¿no? Aquí en México están habiendo un programa muy famosillo que se llama La Casa de los Famosos y tratan de esta parte, no es que ganaron con brujería y es que la chava es santera y cosas así que tú dices en la televisión, eso no se veía aquí en México nunca, o sea, es muy estigmatizado y sigue siendo, pero ya es más visible. Bueno, ¿continuamos con las cartas o Sí, continuamos por con las... favor, continuemos con las cartas. La Nosotros nos cosa podemos decía, estar hablando todo el tiempo, pero no, continuemos. fíjate tú que había dejado las cartas en el origen, tampoco es que haya mucho que contar, pero bueno, había contado la parte de Egipto, estaba metiéndome en la parte de los mamelucos, en la parte de Turquía, y ahí venía a relación de lo que estaba hablando al final de que fue en el momento entre el siglo XVI, XVII, que ya llevaba Europa 2 años colonizando América y explotando América y siendo Europa un boom de dinero a nivel económico, porque todo venía de allí, a raíz de los esclavos y todo esto, se creó una ruta que le decían la ruta de la seda, que era muy, muy famosa, que era por donde se traían las especias, se llevaba la seda, se llevaban todos los materiales que en aquel momento existía como hoy en día la moneda, pero había ciertos artículos que eran tan escasos en Europa que aquí se les tenía, pues, como se pagaba lo que hubiera que pagar por eso. Y entre ellos, por ejemplo, era la seda, que venía por la parte más asiática, pero también venían muchas especias, por la parte de América muchísimos alimentos. Y en ese momento fue cuando en esta parte de Turquía, que es una de las partes más importantes que están metidas dentro de la ruta de la seda, por lo tanto, tenía un crecimiento y un boom impresionante en aquel momento, que todo eso también conlleva de que va unido también a la parte más intelectual, también había más intelectuales, había más sabiduría. Donde hay dinero, desgraciadamente al final lo bueno se lo llevan siempre los de arriba y lo de abajo tenemos que luchar mucho para poder llegar. Pero bueno, es lo que siempre ha existido y no sé si siempre existirá, espero que no. Entonces, en aquel momento, ahí hubo, es que no me acuerdo del nombre y me lo tenía que haber apuntado. Bueno, ahí se encontró la primera baraja que era prácticamente igual que barajas que después se han estado utilizando en Francia, porque realmente ahí es donde empezó todo el movimiento, en Marsella y en toda esa parte, pero todo eso venía de Estambul, de Turquía, y vino por la ruta de la seda y fue por una historia de amor entre dos grandes de aquel momento que manejaban todo lo que eran los barcos. Uno era un hombre y una mujer, y la mujer a través de hechizos y de cartas que se supone que ella lo sabía, de alguna manera tendría alguna forma de tener algún contacto con milenios atrás con los egipcios. Esa es la historia bonita. La historia bonita que podemos decirse, pues mira, de los egipcios saltaron casi 1000 años hasta Estambul. Ahí una mujer hizo algo mágico y a través de la ruta que ella llevaba, todas las especias y el oro y las cosas las llevaba a lo que es la parte de Francia, España, norte de Francia, Alemania y toda esa parte, pues también llevó su parte de cultura porque ella creía en ese tipo de magia y así es como llegó. Y de ahí pues se termina confeccionando lo que es el primer tarot de Marsella, que creo que, si no estoy equivocado, con las fechas soy muy malo, ¿eh? Pero creo que es alrededor del siglo XV, como por lo menos 200 o 300 años después de lo que yo estoy contando, fue cuando surgen las primeras cartas del tarot de Marsella y de ahí bajan con un movimiento que había muy grande desde la India, porque se supone que eso es algo novedoso que lo he descubierto hace poco, porque al principio no se le daba, no se les atribuía a los gitanos un origen claro porque se decía que venían de muchos sitios y al final por las cosas modernas de hoy en día con el ADN se ha descubierto que la mayoría de los gitanos
los ascendentes son todos hindúes. De la parte de la India hubo un movimiento muy grande que llegó a España. Y en ese quehacer y en ese andar, se supone que ellos pasaron por ahí, por Marsella, llegaron abajo y lo transformaron, el tarot de Marsella lo transformaron estuvo durante mucho tiempo conociéndose como la baraja gitana, que realmente es la baraja española. Y es un descendiente de lo que es el tarot de Marsella. Y bueno, ya más o menos así os hacéis una idea de lo que es la parte histórica, en plan bonito, contado como la sirenita. No, está muy interesante. Fíjese que yo siempre pensé que era al revés, ¿eh? Que primero fue la baraja española o la baraja gitana y posteriormente el tarot de Marsella. Por eso me tiene así como que fascinada con todo esto. Bueno, y entonces, para los gitanos sí era un medio de adivinación, sí era un oráculo. Sí, sí, porque ellos tenían ya, por lo que yo sé y lo que he estudiado, los gitanos siempre han tenido una conexión con la magia, vamos, de hecho, han sido perseguidos a lo largo de la historia por ese mismo motivo y por eso se convirtieron en uno de yo creo, aquí en Europa por lo menos, son de los pueblos nómadas más. Cuando tú piensas en un nómada, piensa o en los nómadas de África, que es por una historia de que viven en el desierto y se tienen que ir moviendo, igual que se van moviendo las dunas para ir encontrando agua, o con los nómadas que aquí en España les llamamos los gitanos y en el resto del mundo los ingleses le dicen gypsy o le dicen, y es que por la cultura que ellos llevan siempre han estado muy, muy, muy estigmatizados pero que hay movimientos gitanos desde Ucrania, Rusia, eh, cada uno con una serie de culturas diferentes, pero después hay, por ejemplo, dentro del mundo de los gitanos, hay un idioma que es el caló, se le dice caló, y el caló se habla igual. Si yo fuera gitano de pura cepa y me hubieran enseñado el caló desde pequeño, yo podría hablar con un gitano de Rusia o podría hablar con un gitano de América, porque todos hablamos un idioma que es un idioma con palabras muy concretas y se llama caló, y lo siguen hablando los gitanos y es uno de los idiomas que no está escrito, ahora ya últimamente sí, porque ya cada vez hay más gitanos preparados, por suerte, que lo están transformando en libros y en historias ya escritas, pero ellos son de los más antiguos. El idioma caló es uno de los idiomas más antiguos que existe en la Tierra. Y además que se sepa. Una pregunta, ¿usted a qué le atribuye que sea tan precisa? Porque de hecho casi en cualquier lado que usted vea, dicen que una de las cosas más precisas, perdón, de los oráculos más precisos es precisamente la baraja española o la baraja gitana. Yo, mira, con ese aspecto tengo, desde que entré en Internet, como yo por Internet llevo 3 años y medio, desde la pandemia, realmente. Yo en la pandemia fue cuando tuve que pegar lo que hemos hablado antes, romper otra vez de nuevo, nuevamente otro caparazón más y tuve que romperlo porque yo siempre he atendido en mi casa y yo estoy muy acostumbrado al contacto físico, por lo menos así he estado 20 o 25 años. Cuando pasó lo de la pandemia, pues no nos podíamos juntar y aparte yo estaba al cuidado de mis padres que estuve 8 años cuidándolos. Entonces no podía arriesgarme. Y entonces fue cuando salté yo a Internet y en Internet cuando yo entré me llamó muchísimo la atención cuando, tengo por aquí ahora mismo la baraja, o la tengo, sí, la tengo aquí abajo. Bueno, cuando coges la baraja y hacen pum, 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 y te sueltan una parrazada y yo me quedé, yo no era usuario de Internet hasta hace 3 años. Yo llevo 3 años en Internet, pero en todos los sentidos. Yo nunca he estado en Internet ni sabía lo que era Internet. Y, y yo cuando empecé a ver esto, digo, anda, que no ha avanzado nada desde que yo empecé a echar las cartas, ¿cómo ha avanzado esto? Y yo vi a la gente hasta que al final me di cuenta, digo, a ver si aquí el 90% es mentira. Todo es mentira. Para mí, ¿eh? No quiero con esto tampoco crearme enemigos donde no los tengo. Pero yo las cartas sí son así como tú dices, te dan incluso informaciones de tiempo, de meses. Normalmente las cartas no llevan más allá de un año, porque las cartas
A ver, las cartas están basadas en que las energías pueden ir variando en el futuro, porque el futuro, como todo el mundo, muchas veces hay algo, una idea muy metida en las personas que es que el futuro es algo que está escrito y que ya nos va a pasar, ¿no? Queramos o no queramos. Yo no lo creo así. Yo creo que el futuro depende mucho de nuestro presente. Ni siquiera, de alguna manera, en el pasado, porque el pasado es parte de nosotros y nos hace ser como somos, ¿no? En parte. Pero nuestro presente y las decisiones que tomemos en nuestro presente son las que realmente nos dicen, las cartas al final tienen esa capacidad de llegar como mucho a un año, porque tú un año, si yo por ejemplo te digo, no fumes más porque te va a salir un cáncer, tú me echas cuenta y no fumas, pues al final el cáncer no se cumple. Y no es que las cartas se hayan confundido, se hayan equivocado. Las cartas te han dado una información por un camino por el que tú no debes de ir. Es parecido, en ese aspecto es muy parecido a la psicología, ¿no? Tú cuando a través de la psicología ya localizas cuál es el problema y sabes dónde está el problema y le dices, mira, esto es malo para ti, tú no te das cuenta que esto es malo para ti, te hace daño, no puedes tirar por este camino, porque este camino es el camino del dolor y del daño, y el camino del dolor y del daño al final te lleva a la culpa, al final te lleva a tantos caminos diferentes que dices tú, eh, no puedes sacar nada de ahí bueno y tienes que cambiar, tienes que tirar por otro camino completamente diferente. Y con las cartas sí se tiene esa capacidad completamente de poder dar datos, pero no como yo veo en internet de echar 3 cartas. Yo así jamás en la vida lo he hecho. Las cartas después, esto es que yo me lo he preparado bien, la parte de las cartas esas sí me las he preparado bien y me puedo tirar aquí 3 horas hablando, porque hay muchas formas de echar las cartas, pero y son formas cortas. Yo, por ejemplo, las cartas, la tirada corta que yo muchas veces digo en el grupo, para mí la tirada corta son 25 cartas. Yo necesito mínimo 25 cartas para poder ver. Yo no puedo ver con 3 cartas. Con 3 cartas yo puedo ver, hay un problema de amor. Ya está, eso es lo que puedo ver. Pero no sé ni cómo solucionarlo, ni sé darte un consejo, ni sé nada de eso. Yo necesito un número de cartas. Entonces, quiero hacer una diferencia entre lo que yo puedo explicar de cómo he hecho yo las cartas, no, es como a mí me han enseñado. Además, la que me enseñó fue una gitana. Con 14 o 15 años aprendí con una gitana. Fue mi primera maestra. Yo empecé con cartas. Y no se echan así. La tirada corta mínima son 25 cartas. O si no, después cuando se hace una pregunta muy concreta, se hace un círculo y el círculo son también de 25 cartas con una carta en el centro, con una 26. Son un número de cartas grandes y cuando tienes que mirar una cosa en profundidad, de como hace un psicólogo, de que tienes que buscar la raíz, no solamente el momento en el que tú estás viendo ya, dices tú, el problema es de amor, vale. Bueno, lo primero tienes que mirar para atrás. De amor, ¿va contigo o viene de fuera? Porque así es como lo hacemos a nivel energético. ¿El problema es algo que tú arrastras toda tu vida o es un problema que puntualmente has tenido un problema y no es un problema tuyo realmente, es un problema de otra persona y estás viviendo ese problema en ese momento, en ese instante, pero realmente no es un problema tuyo. Para que sea un problema tuyo tienes que tú visualizar hacia atrás y decir tú, sí es un problema mío, porque ha sucedido, sobre todo a nivel energético se suelen repetir mucho los ciclos, incluso ya si te pones a mirar detenidamente dices tú, es que ya a mi abuela le pasó esto, a mi madre le pasó lo mismo, a mí me pasa lo mismo y a mi hija le está empezando a pasar lo mismo, por favor ayúdame. ¿Cómo rompo el círculo? Yo creo que eso es lo más importante de lo que es la baraja o de lo que son los oráculos, que nos ayudan a ver una perspectiva diferente de lo que nos está pasando. Por eso es una herramienta psicológica también, porque de alguna manera nos ayuda a tener esta imagen que usted nos está dando desde el pasado, que puede ser pasado cercano, hasta pasado generacional, hasta el futuro y el futuro cercano, como dice usted, que es una posibilidad dependiendo de lo que
hagas el día de hoy. Yo siempre le digo, o sea, si sigues actuando de esta manera va a pasar esto, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho al final siempre dar un consejo, porque de alguna manera eso va a ser de sí síguele por donde vas o mejor retoma el camino, ¿no? O haz pensar a la persona lo suficiente para que ella pueda darse cuenta en ese momento de decir, ah, es verdad. Porque yo muchas veces lo que hago es te mando una señal, te mando una señal, te mando una señal, para que tú al final me digas al final, oye, que el problema puede ser este. Digo, ah, pues yo creo que sí que puede ser ese, pero yo lo estoy viendo desde primera hora. Pero yo sé que si yo le digo desde el principio, en algunos casos, no en todos, ¿eh? No soy, aquí sí que no puedo generalizar, cada caso es un mundo diferente. Pero en algunos casos sí tengo, porque yo veo que la persona lo que necesita es darse cuenta. Entonces, si tú se lo das, no se va a dar cuenta, realmente, no se da cuenta. No es lo mismo como pensar, darle vuelta a la cabeza y al final llegar al camino en el que puede encontrar la solución a su problema realmente. Con las cartas pasa muy parecido. Yo con las cartas, por ejemplo, cada carta más o menos tiene como un significado más concreto, ¿no? Pero las cartas tú no puedes ponerte a leer las cartas como si fuera un libro. Es imposible, vamos, lo intentas y te vuelves loco porque dices tú, no me cuadra esto con lo de arriba, con lo de abajo. Al final llega un punto en que te vuelves loco. Es imposible llevar una historia si tú vas diciendo el 2 de oro, para mí, por ejemplo, dentro de la baraja española. Son secretos, son cosas ocultas, son cosas que no se quieren contar. Puede ser muchas cosas al mismo tiempo, pero lo que tú te vas a encontrar escrito en los libros es un secreto. Ya está. Ahora, es importante qué carta tiene al lado. Si la carta que tiene al lado es de amor, pues ya podemos ir sacando de que es un secreto más relacionado con este tema. Al final, el leer las cartas es tu intuición y saber mezclar. Es como cuando una madeja empiezas a hilar un hilo con otro, y entonces al final te sale el chaleco, ¿no? Diferente al de todo el mundo, porque cada uno tenemos un chaleco diferente. Pero con las cartas haces eso. Al final es, por ejemplo, a mí me sale la carta el 1 de espada, que de forma muy general son como malas noticias, ¿no? Pero a mí me sale rodeada de arriba la mejor carta de la baraja, debajo del 5 tengo, por ejemplo, el 5 de oro, que es una de las mejores cartas de la baraja. Al lado el 5 de copa, que está más relacionado con la admiración, con quedar deslumbrado por la personalidad de alguien, ¿no? Y todo va rodeado al final le tienes que decir a la persona, le tienes que decir, mira, va a pasar algo malo, pero es lo mejor que te puede pasar en la vida. O sea, que lo malo que te va a pasar va a ser lo mejor. A partir de ese momento va a haber un cambio, o te vas a dar cuenta de cosas que antes no veías y ahora las vas a ver. Nadie queremos pasar por algo malo, pero algunas veces es necesario. Las cartas, hasta cosas así, pueden llegar perfectamente. Sí. Se incluye mucho también la naturalidad y la conexión entre, yo siempre lo digo, cuando alguien se echa las cartas conmigo, tener tranquilidad. Si tienes que tardar 3 días y escribirte 4 folios, me quieres contar esto y me quieres hablar esto, lo haces, no hay ningún problema. No en el momento, muchas veces cuando uno está muy mal o muy aturrullado de problemas y se quiere expresar, solamente ves eso, solamente ves problemas y no ves soluciones. Estás metido dentro de la niebla y ni yo ni nadie, nadie es capaz de sacarte de ese momento en ese momento exacto. A lo mejor 3 horas después has recapacitado, te has tomado un tinto con casera o un tinto con un refresco y te has tomado esto y de esto y ahora te has fumado un cigarro, te has relajado y ves el mundo diferente. Las cosas muchas veces no pueden ir como nosotros queremos tan rápido, ni funcionan tan rápido como queremos. Ni tan rectas, ¿no? Correcto. Sí, no, está muy interesante. Maestro, yo tengo una duda personal. Bueno, a ver, ya voy a hacer una cosa, no es cierto. No, ¿por qué baraja gitana y no tarot? ¿Por qué lo escogió de esa manera usted? Yo porque soy de España y aquí la cultura gitana y sobre todo en Andalucía, aquí todo el mundo baila flamenco, el flamenco viene de los gitanos, todo el mundo
la cultura gitana, los gitanos se llegaron a mezclar mucho con... Los andaluces somos una mezcla entre moros le decimos aquí no despectivamente, sino los que viven por debajo de España, Marruecos, la parte del norte de África, toda esa parte, los moros le decimos aquí, y nosotros somos, y nuestra cultura y nuestro arte. En Granada está la Alhambra, que es mora, ha sido judía también, aquí vivía una comunidad judía impresionante antes de la Segunda Guerra Mundial. Aquí en Andalucía estábamos todos mezclados. Andalucía es una mezcla de culturas, de culturas del norte de Europa, que son como, aquí le decimos, por España le decimos los estirados, los finos, los ingleses con su flema, con su educación, aquí en el sur somos más espontáneos, vivimos más el sol, es súper impresionante y en nuestra cultura el sol lo invade todo en Andalucía. Mientras más te vas yendo al norte, el sol cada vez se va apagando más y las personas son diferentes. Son diferentes las personas del Ecuador, son muy diferentes a las personas del norte de América o a las personas del norte de Europa. Somos muy diferentes. Ok, o sea, es totalmente cultural, no tiene nada que ver con que sea más preciso o algo por el estilo. Oh, mire, yo tenía mucha curiosidad. Es cultural y después yo, cuando ya yo empecé con 14 años y empecé además en el mundo de las cartas, lo he contado alguna vez en el grupo, de manera prácticamente sin buscarlas. Fue de una manera, yo empecé con las cartas y no fue buscado ni fue algo pensado por mí. Yo tenía 14 años y la que empezó fue mi hermana. Mi hermana sí le gustaban todos esos temas, pero yo desde los 8 o 10 años siempre he sido diferente en mi familia a toda mi familia. Yo nunca he jugado con juguetes, lo dejaba o lo regalaba. Yo jugaba con cantos rodados desde los 8 o 10 años. Yo he jugado con las mismas piedras que ahora utilizo en los rituales. Yo, de alguna manera, así lo siento ahora, ¿eh? Yo me ha costado mucho trabajo entenderlo. Yo antes no lo entendía de esa manera, como lo entiendo ahora. Cuando tenía esa edad, no, yo me notaba diferente, pero tampoco entendía como entiendo hoy en día. Mi imaginación siempre era todo la naturaleza, los pájaros, los animales, desde así hasta los 14 años. Y yo era muy diferente y mi hermana quería incluirme. Ella ya tenía 3 años mayor que yo y yo veía que yo ya me estaba haciendo un niño, pasando a hombre, y yo seguía siendo raro. Y ella pues me quiso incluir en su grupito, y en su grupito en aquel momento pues estaban ellas con las cartas y empezaron con todas estas historias. Ay, pues tenemos una amiga gitana y te lo hemos escrito todo en un folio. Empezó todo como de cachondeo. Ellas echaban las cartas y no acertaban ni una. Y yo estaba por allí en el jardín con mis plantas y con mis historias y me dijeron, venga, Cito, tú haz lo que nosotros te digamos. Y yo lo hacía, lo que ella y ellas las leían ellas, no las leía yo, pues yo no sabía leerlas. Y todo lo que yo decía, pues se cumplía. Y entonces ya ahí entré más de lleno porque ya me pusieron en contacto con la gitana habló con mi madre y mi madre le dijo sí. Ya otra gitana habló también conmigo cuando mi hijo estaba en mi barriga. Porque a mi madre cuando yo estaba en la barriga le dijeron, lo que viene es muy poderoso. Todo esto me he enterado ya con 30 años, ¿eh? Wow, no, qué hermosa historia. Fíjate, ahí viene la siguiente pregunta. ¿Usted cree que hay esa conexión o que cualquier persona puede leer la baraja? Yo creo que cualquier persona que tenga un poquito de capacidad espiritual puede leer la baraja. Es como todo, hay distintos niveles. Niveles en el sentido de que la baraja, por ejemplo, yo estuve 2 o 3 años sin echarla, porque cuando cumplí los 20 o 21 años tuve mi primera muerte con la baraja y enfrentarte a la muerte es muy duro y sobre todo cuando te lo estás echando a personas queridas, a personas que aprecias. Por eso yo siempre también en el grupo marco mucho la diferencia, es muy diferente trabajar a tu hermana que trabajar a tu vecina, no tiene nada que ver. Trabajar a tu marido o trabajar a tu jefe, es muy diferente. El corazón duele de manera diferente y controlar ese sentimiento
Es prácticamente imposible. Yo no lo he conseguido. Yo, de hecho, yo ya no hago trabajo para mi gente, no me hago trabajo, nunca me he hecho un trabajo para mí, yo no me he hecho las cartas a mí mismo, yo no soy fiable, yo reconozco que yo para mí se me entremezcla demasiado y es lo que yo muchas veces le quiero transmitir a las personas. Si queréis ser lo más efectivo posible, hay que ser bueno y hay que intentarlo. Yo también en problemas de salud, por ejemplo, si me meto, le pasa algo a una sobrina y yo lo intento, porque sé que no va a pasar nada malo, yo no voy a causar nada malo, pero yo sé que no voy a ser efectivo al 100%. Con mi familia y con mi gente yo no soy efectivo porque se me entremezclan los sentimientos y ya se te nubla la claridad mental que tienes, se te nubla, ya los sentimientos hacen de que no veas tan claro, ya empieza a deformarse todo un poco. Con los sentimientos empiezan las energías ya, lo que antes era una línea recta, ya la ves un poco curva, con los sentimientos, ¿sabes? Y entonces ya varía todo, y entonces a nivel energético varía todo. Y, y efectividad, siempre va a haber, aunque tienes que estudiar, verás tú, yo era efectivo antes de ser lectivo, sería la palabra, o ser, ¿no? Sí, sí. Yo, mi hermana y mis amigas fueron las que dijeron, pero si me ha dicho mi personalidad el hijo de puta y no me conoce nada más del día de hoy, me ha dicho cómo soy y todo lo que me gusta y todo, a lo mejor, ¿no? En ese caso. Y entonces, pues de ahí fueron cuando ella, como también en mi casa existía la cosa de sacarme de ese mundo en el que yo estaba, pues hubo habido a lo largo de toda mi vida, hasta los 50 años, yo creo, hasta hace un par de años, que ya he dicho, se acabó, ya no lo intentéis más porque ya me quedo donde estoy, que aquí me quedo. Siempre ha habido ese intento de mezclarme más con lo general. Por eso al final he terminado, ahora me estoy haciendo otra vez pendiente, ahora estoy volviendo como las cosas que yo pensaba que cuando yo tenía 14 o 15 años y las quería hacer, ahora las estoy haciendo con toda la libertad y además con una sabiduría, sabiendo dónde estoy haciéndolo y ya incluso ya como sé un poquito de Reiki, de acupuntura, digo, no, el pendiente me lo pone aquí, justo en este punto. Sí, y sirve más, ¿no? Cuando uno lo hace con esa Sí, sí, conciencia. hay puntos, yo lo sabía también de forma natural. Yo lo sé con la espalda y con los pies de las personas, no con las mías, pero con las personas. Yo siempre me han llamado, en mi casa me han puesto muchos sobrenombres, aparte de raritos, me han puesto el dedos verdes, porque venían todas las vecinas los fines de semana que yo le plantara las plantas, porque planta que yo toco no se muere, y mi hermana es completamente la antítesis mía, mi hermana está así, toca una planta y la planta al otro día está muerta. Tenemos El una vibración. maestro. Y me decían eso, me han dicho muchas cosas en muchos aspectos diferentes. Y yo creo que sí, que tiene que ver también en la conexión que tú tienes de forma natural, ¿no? Pero yo por lo menos yo he avanzado estudiando. Yo no he, si yo me hubiera quedado solamente con mi instinto, yo no sería quien soy. Yo no hubiera avanzado nada. He tenido que estudiar y he tenido que, sobre todo, practicar. Practicar, la gente se cree que porque tú al final le pilles el truco, porque al final terminas pillándole el truco. Y dices tú, ay, ya le pilla el truco, ya sé, ya entiendo lo que me quiere. A mí me pasa mucho con mucha gente. Digo, pues ahora tienes que hacerlo muchas veces. Digo, esta es la primera vez. Digo, ahora tienes que hacerlo muchas veces. Y Sí, entonces con el tiempo, al final, tú mismo al final te vas dando cuenta y dices tú, pues, por ejemplo, con una hierba, dices tú, pues a mí me viene mejor la albahaca que el romero. El romero, el maestro dice que su principal vibra es la suerte, ¿no? Y la albahaca es elevar la vibra. Y él me pone el romero para este tipo de ritual. Pues a mí me viene mejor la albahaca. No pasa nada, no pasa nada. Eso es lo que me viene bien a mí. Yo me sé como las cartas, yo me sé lo general, pero después el conjunto de las cosas que cada uno tenemos alrededor, las tuyas son diferentes, las mías son diferentes, tú tienes una familia diferente, una vida diferente, un entorno diferente. Al final, todos somos diferentes y únicos, en lo bueno y en lo malo. sí.
Yo les digo, aprende la generalidad y ya después quédate con lo que tú quieres, tu intuición, con lo que tú sientas, con lo que tú sabes. Y como dice usted, justo me leyó la mente, eso le iba a preguntar. Yo creo que también la práctica es algo bien importante porque aunque yo digo que las cartas nos cuentan una historia, la historia personal de cada uno de nosotros, o en este caso de tu consultante, ¿no? De la persona a quien se las estás tirando. Pero cada historia es diferente y cada historia te vibra diferente, lo que usted decía, ¿no? A lo mejor en una persona una carta va a significar una cosa, pero en otra persona va a significar algo completamente diferente. O bueno, a lo mejor no completamente diferente, pero sí diferente. Tiene la misma raíz, pero tiene, a lo mejor la explicación es diferente, la forma de enfocar el problema va a ser diferente. El problema a lo mejor va a ser el mismo, a lo mejor va a ser un problema de amor, pero a lo mejor dependiendo de lo que tengas al lado y de la persona con quien estés hablando, al final es lo que intentamos los que estamos en este lado es hacer una mezcla de todo, ser lo más consecuente posible de que a lo mejor yo a lo mejor no me puedo expresar contigo de la misma manera que me puedo expresar con otra persona que le quiera explicar exactamente lo mismo que te estoy explicando a ti. Aquí estoy hablando en general y aquí esto es internet y al final la gente se adaptará a lo que nosotros estemos hablando. Y el que quiera pues se enterará mejor y el que no pues se enterará peor. Pero en esoterismo tú te vas adaptando, tú te vas intentando adaptar a la persona, al problema. Mientras, yo siempre digo, la información para un esotérico es poder. Y la gente muchas veces acuden a mí con miedo, como diciéndome, te voy a contar esto, a ver si tú me dices el 2. Y ahora yo te cuento el 3, a ver si tú me cuentas el 4. Y digo, es que entonces, ¿cuándo vamos a acabar? Digo, entonces tengo que estar contigo 3 años. Sí, sí, fíjate que eso es bien importante y justo, yo no sé, ya tenemos una conexión bien rara, maestro, porque así, eso le iba a decir, mucha gente tiende a venir a probarte, ¿no? A ver si le atinas, ¿no? Y la verdad es que yo siempre les digo, mira, estás despreciando tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo y el mío, porque finalmente estás tratando de eso que dice usted, a ver, yo te doy 1, tú dame 2, pero en ese 1 y 2, a lo mejor si tú me hubieras dicho 5, yo te voy a dar 20 y llegas hasta el 20, pero en ese juego de 1 y 1 no llegaste ni a 4 ni a 5, ¿no? Claro, y al final además es lo que tú dices, es pérdida de tiempo, es tiempo malgastado que al final yo he aprendido, de eso sí he aprendido. Yo muchas veces, no lo creerás, pero y no me ocurre muchas veces, tampoco es que me ocurra muchas veces, a lo mejor en un año me puede suceder 5 o 6 veces, pero sí me sucede por lo menos 5 o 6 veces en el año y yo lo tengo muy claro, de que alguien se pone en contacto conmigo y yo soy el que le digo, no, yo a ti no te puedo ayudar. Y lo escojo yo porque yo sé que no te voy a poder ayudar. ¿Pero por qué? Digo, porque lo sé, porque a lo mejor ya cuando conoces un poco a la persona, ¿no? Y le digo, yo no te puedo ayudar. Yo si quieres te doy el consejo, si tanto confías en mí, te doy el nombre de otra persona en la que yo también confío, porque yo tengo mi bruja también, porque como te digo, yo no me hago a mí mi trabajo. Yo, si tengo necesidad de magia, acudo a otra persona. Y hay personas que tú, la conexión, tú dices no, y no, es que no va a existir nunca. A veces te das cuenta más fácilmente y a veces te pasa lo que tú dices, he perdido 3 días hablando contigo y a los 3 días me doy cuenta que la mitad de las cosas que me estás diciendo son mentiras o están en tu mente, pero no son la realidad. La realidad tuya es diferente y aquí es mejor hablar de las realidades. Que tú por el camino me quieres contar lo que sientes, está bien, eso es importante también, pero ser realista es más importante. Porque si no, entonces no nos estamos enfrentando a la realidad que tú tienes alrededor tuya. Yo no te puedo ayudarte a enfrentarte a lo que tú tienes alrededor tuya si yo no sé lo que tú tienes alrededor tuya. No sé si me explico. Sí, no, perfectamente, o sea, pienso exactamente igual que usted y como siempre ya no, se nos ha ido la hora volando y estamos aquí, tratamos de muchos temas, pero creo que lo más importante, por lo menos lo que yo tenía preparado, o ya sea que usted me lo haya contestado sin preguntárselo o ya me lo respondió. No sé si quiere agregar algo más antes de terminar. No, que estoy deseando de que nos volvamos a juntar.
Sí, es que es súper interesante. Y como usted dice, a mí me encanta porque le damos una perspectiva diferente a las personas y que esa es la idea, ¿no? Que vean esta parte desde el lado de nosotros, donde nosotros decimos cómo son las cosas y a veces no nos entienden, ¿no? Como dice usted, ¿y por qué no se puede? ¿Y por qué quieres que te diga todo? Y son cuestiones que a lo mejor son obvias para nosotros, pero que la gente le cuesta trabajo entender. Y por eso hago esta parte de preguntárselo, de que usted nos lo conteste y nos lo platique. Y sobre todo lo que más me encanta de las pláticas con usted es esto de los orígenes, que es muy, muy interesante, la verdad. Es que los orígenes, cuando empiezas a estudiar, por eso te digo de que yo, si me hubiera quedado solamente con mi instinto, pues yo me hubiera quedado con mis 14 años, hubiera aprendido de alguien que estaba aprendiendo, no hubiera aprendido de un maestro, sino estaría aprendiendo de alguien, tendría una idea y a lo mejor también acertaría, pero me hubiera quedado a lo mejor ahí y no hubiera llegado a esta parte de porque yo a lo largo de mi vida he ido buscando explicación a todo. Y todo lo que está relacionado con estos temas, me da igual que venga de Egipto, que venga de la Santa Muerte o que venga eso de dónde viene y por qué y qué explicación tiene y por qué surgió y dónde y el por qué. Y todo eso te da una perspectiva de que al final dices tú, es que es un todo. Todo lo que es la magia es un todo, no es solamente un trocito. Si tú te quieres quedar con un trocito, pues te quedas con un trocito, pero hay que intentar siempre tener esa capacidad de investigar y de llegar al máximo que cada uno podamos. Y de expandirte, ¿no? Como decimos, ir Correcto. rompiendo todo lo que puedas para ir creciendo lo más posible. No, está muy, muy interesante, maestro, de verdad. Me comentaba al principio y lo quiero comentar ahorita que la vez pasada me notaba nerviosa y más que nerviosa era emocionada. O sea, para mí usted es muy, o sea, haga de cuenta que para mí es ver a Luis Miguel y tenerlo aquí enfrente de mí. Te lo juro, o sea, para mí era así como que alguien muy inalcanzable que sabía demasiado como que no lo podía yo, o sea, se me hacía increíble tenerlo aquí, o sea, y A no lo sabía mejor yo. claro, a lo mejor es que no estoy todavía ensuciado suficientemente en internet y además es que no me ensucio porque he intentado Instagram, que no, porque empiezo a quedarme insatisfecho porque necesito mucho tiempo para las redes sociales y después no tengo tiempo para lo que yo quiero, para lo que yo estoy haciendo. Y entonces tengo Instagram, tengo canal de YouTube, tengo de todo, pero a lo mejor he subido 3 vídeos y en 3 años no subo nada. Yo estoy centrado en el Facebook y ahí tengo mi conjunto y mi mundo, como yo digo. Y salgo en momentos puntuales. Este es uno de ellos. No, se lo agradezco infinitamente porque de verdad la conexión que tenemos es increíble. O sea, si la gente, yo creo que la gente lo siente cuando nos ve, porque de hecho me lo han comentado las chicas del video y demás, así de que qué bonito se siente, o sea, se ven bonitos, se ven bien, se ven acoplados. Y conste que la vez pasada era la primera vez que nos veíamos, o sea, literal, o sea, no era así de que ya somos amigos, no, o sea, literal para mí era entrevistar a mi estrella favorita de la magia. No es para tanto. Para mí sí, se lo juro, o sea, sí, sí, o sea, para mí así era, así es y siempre va a ser así de esa manera, porque lo admiro de esa manera. Entonces, pues infinitamente agradecida, maestro. No sé si nos quiera dedicar algunas otras palabras antes de terminar esta entrevista. Nada. Como siempre termino en mi grupo, siempre voy a terminar en el tuyo. Que no se le olvide nunca a la gente que por mucho que la vida da vueltas y da vueltas y da vueltas, siempre hay un camino. Ya está. Definitivamente. Muchísimas gracias, maestro. Pues ya sabe que esta es su casa. Yo sé que a los dos siempre nos cuesta trabajo poder Sincronizar. pues, acoplar, pero esta es su casa y lo que se le ofrezca, aquí estamos, maestro. Muchas gracias de verdad por todo y Venga, pues, nos vemos prontito, prontito. estamos en contacto. Psicología y magia con Achiram. Te invita.